¿Sabías que solo con ver a alguien bostezar es muy probable que tú también lo hagas? De hecho, existe la posibilidad de que incluso bosteces mientras escuchas este video. Lo más sorprendente es que los científicos llevan siglos estudiando este comportamiento y, aún así, todavía no existe una única explicación definitiva. Un gesto que hacemos varias veces al día, que compartimos con perros, gatos, leones, aves e incluso peces, sigue siendo uno de los mayores misterios del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué bostezamos realmente? Todos conocemos el bostezo. Abrimos la boca de forma involuntaria, inhalamos profundamente, estiramos la mandíbula y luego exhalamos lentamente. Es un movimiento tan común que apenas le prestamos atención. Sin embargo, detrás de ese simple gesto ocurre una compleja coordinación entre músculos, nervios y distintas regiones del cerebro. Una persona promedio bosteza entre 5 y 20 veces al día. Algunos lo hacen mucho menos y otros bastante más. Lo curioso es que podemos bostezar antes de dormir, al despertar, cuando estamos aburridos, cuando tenemos hambre, cuando sentimos estrés o incluso cuando estamos completamente despiertos. Entonces surge la gran pregunta, si aparece en situaciones tan diferentes, ¿qué función cumple realmente? Durante mucho tiempo se creyó que bostezábamos porque el cerebro necesitaba más oxígeno. Seguramente alguna vez escuchaste esa explicación. Parecía lógica, al abrir mucho la boca y respirar profundamente, entraría más oxígeno y saldría más dióxido de carbono. Pero la ciencia moderna descubrió que esa teoría no era correcta. Diversos experimentos demostraron que aumentar o disminuir la cantidad de oxígeno del aire prácticamente no modifica la frecuencia con la que bostezamos. Incluso personas respirando oxígeno casi puro siguen bostezando normalmente. Así que uno de los mitos más populares quedó descartado. Entonces, si no sirve para oxigenar el cerebro, ¿para qué sirve? Una de las teorías más aceptadas actualmente es que el bostezo ayuda a enfriar el cerebro. Sí, aunque suene extraño. Nuestro cerebro funciona mejor dentro de un rango muy específico de temperatura. Es como el motor de un automóvil, si se calienta demasiado, pierde eficiencia. Cuando bostezamos ocurre algo interesante. Al abrir ampliamente la mandíbula aumentamos el flujo de sangre hacia la cabeza. Además, la respiración profunda permite que entre aire relativamente más fresco por las cavidades nasales y la boca. Todo ese proceso podría ayudar a reducir ligeramente la temperatura cerebral, mejorando el rendimiento del sistema nervioso. Algunos estudios encontraron que las personas bostezan más cuando la temperatura ambiente es moderada, pero mucho menos cuando hace demasiado frío o demasiado calor, algo que coincide con esta hipótesis. Ahora piensa en esto. ¿Cuándo bostezas más? Muchas personas lo hacen justo antes de dormir o apenas se despiertan. ¿Casualidad? Probablemente no. Durante esos momentos el cerebro está cambiando de un estado de actividad a otro. El bostezo podría actuar como una especie de reinicio temporal, ayudando al cerebro a pasar de un nivel de alerta a otro de manera más eficiente. Pero aquí viene una de las partes más fascinantes de toda esta historia. ¿Por qué los bostezos son contagiosos? Seguro te ha pasado. Ves a alguien bostezar y, casi sin darte cuenta, segundos después tú también lo haces. Lo increíble es que ni siquiera hace falta ver el bostezo. Basta con escuchar a alguien bostezar, leer la palabra bostezo o incluso imaginar a una persona haciéndolo para que aparezcan ganas de bostezar. Si llegaste hasta aquí sin bostezar, probablemente seas una excepción. Los investigadores creen que este fenómeno está relacionado con las llamadas neuronas espejo, un conjunto de células cerebrales que participan cuando observamos las acciones de otras personas y que nos ayudan a comprenderlas e imitarlas. Estas neuronas también están vinculadas con la empatía y las relaciones sociales. De hecho,
Varios estudios muestran que solemos contagiarnos más fácilmente del bostezo de familiares y amigos cercanos que del de completos desconocidos. Aunque no todos los científicos coinciden en que la empatía sea la única explicación, la relación parece bastante fuerte. Y esto nos lleva a otra pregunta aún más curiosa. ¿Somos los únicos animales que bostezan? La respuesta es un rotundo no. Los perros bostezan. Los gatos bostezan. Los caballos bostezan. Los chimpancés bostezan. Los leones bostezan. Las serpientes también pueden realizar movimientos muy similares. Incluso algunos peces presentan comportamientos parecidos. En muchas especies, el bostezo parece tener funciones sociales además de fisiológicas. En los chimpancés, por ejemplo, los bostezos contagiosos ayudan a sincronizar el comportamiento del grupo. En los leones, muchas veces varios individuos bostezan antes de levantarse para salir a cazar. Es como si el bostezo ayudara a coordinar las actividades colectivas. En los perros ocurre algo especialmente interesante. Numerosos experimentos demostraron que algunos perros pueden contagiarse del bostezo de sus dueños, algo que podría estar relacionado con el vínculo emocional que mantienen con ellos. Ahora bien, si el bostezo aparece en tantos animales diferentes, significa que es un comportamiento muy antiguo desde el punto de vista evolutivo. Probablemente surgió hace millones de años y fue conservado porque ofrecía alguna ventaja importante para la supervivencia. Pero aún queda otra incógnita. ¿Qué sucede exactamente dentro del cerebro mientras bostezamos? Durante un bostezo participan diversas regiones cerebrales y se liberan varias sustancias químicas relacionadas con el estado de alerta y la regulación del organismo. Entre ellas destacan la dopamina, la oxitocina y otros neurotransmisores que intervienen en la atención y la motivación. El hipotálamo, una pequeña estructura situada en el centro del cerebro, parece desempeñar un papel fundamental en el inicio del bostezo. Esta región controla funciones esenciales como el sueño, el hambre, la temperatura corporal y muchos procesos automáticos del organismo. Es decir, el bostezo no es un movimiento aislado. Forma parte de una enorme red de mecanismos que mantienen el equilibrio interno del cuerpo. Y ahora llega una pregunta que probablemente muchos se hacen. ¿Bostezamos únicamente porque tenemos sueño? La respuesta es no. El cansancio puede favorecer los bostezos, pero no es la única causa. También podemos bostezar cuando estamos aburridos durante una reunión interminable. Antes de un examen importante. Justo antes de competir en una carrera. Antes de tocar un concierto. O incluso antes de realizar un salto en paracaídas. ¿Por qué? Porque el bostezo también aparece en momentos de tensión o anticipación. Algunos investigadores creen que ayuda a preparar al cerebro para un cambio importante de actividad, aumentando temporalmente el nivel de alerta. Es decir, no siempre indica que queremos dormir. A veces ocurre exactamente por la razón contraria, porque el cerebro intenta mantenerse despierto y preparado. Y aunque normalmente bostezar es completamente normal, existen ocasiones en las que puede ser una señal de alerta. Si una persona comienza a bostezar de manera excesiva, cientos de veces al día o sin una causa evidente, especialmente si va acompañado de otros síntomas como desmayos, alteraciones del habla, debilidad o pérdida de conciencia, conviene consultar con un médico. En algunos casos poco frecuentes, los bostezos excesivos pueden asociarse con trastornos neurológicos, problemas cardiovasculares, alteraciones del sueño o efectos secundarios de determinados medicamentos. Por supuesto, en la inmensa mayoría de las personas bostezar no significa absolutamente nada preocupante. Es simplemente una función normal del organismo. Pero conocer estas excepciones ayuda a entender que incluso un gesto aparentemente insignificante puede ofrecer información sobre nuestra salud. Y hablando de curiosidades, existen experimentos realmente sorprendentes.
Uno de ellos mostró que las personas son menos propensas a contagiarse de un bostezo cuando mantienen la atención completamente concentrada en una tarea complicada. Otro descubrió que colocar una compresa fría sobre la frente reduce la necesidad de bostezar, algo que nuevamente apoya la teoría del enfriamiento cerebral. Incluso hay investigaciones que encontraron diferencias culturales muy pequeñas en la frecuencia de los bostezos, lo que sugiere que se trata de un comportamiento profundamente biológico y muy poco influenciado por el aprendizaje. Ahora piensa en algo curioso. Hace apenas unos minutos probablemente ni siquiera estabas pensando en bostezar. Pero después de escuchar tantas veces la palabra, imaginar personas bostezando y conocer cómo funciona este fenómeno, es posible que ya hayas bostezado una o varias veces. Si ocurrió, acabas de experimentar en carne propia uno de los comportamientos contagiosos más fascinantes del reino animal. Y eso demuestra lo increíble que puede ser nuestro cerebro. Lo más sorprendente de todo es que, pese a los enormes avances de la neurociencia, todavía no existe una respuesta definitiva sobre por qué bostezamos. La teoría del enfriamiento cerebral cuenta con mucha evidencia. La regulación del estado de alerta también parece desempeñar un papel importante. La comunicación social y la sincronización de grupos podrían explicar el contagio. Lo más probable es que el bostezo no tenga una única función, sino varias al mismo tiempo. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que ha sobrevivido durante millones de años en tantas especies diferentes. La próxima vez que bosteces, recuerda que no se trata simplemente de abrir la boca por unos segundos. Es un comportamiento complejo, compartido con gran parte del reino animal y que aún desafía a algunos de los mejores científicos del mundo. Resulta increíble pensar que uno de los gestos más cotidianos de nuestra vida siga escondiendo tantos secretos. Y tal vez ese sea el verdadero encanto de la ciencia, descubrir que incluso las cosas más comunes pueden convertirse en los mayores misterios. Si disfrutaste este video y aprendiste algo nuevo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal para seguir descubriendo las curiosidades más fascinantes de la ciencia y la historia, y cuéntanos en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. Nos vemos en el próximo video.